tardes a todos los asistentes. Bienvenidos al webinar Introducción a la Botánica y Usos Económicos. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas online ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades. El día de hoy, en esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Ciencias. Con este espacio lo que queremos es poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. El día de hoy nos acompañan los profesores Jorge López Cortés y Camilo Salcedo Carrión. El profesor Jorge López Cortés es biólogo con maestría en ciencias biológicas enfocado en botánica y ha realizado trabajos en restauración ecológica y anatomía vegetal. Buenas tardes, profesor. También nos acompaña el profesor Camilo Salcedo, que es administrador turístico con estudios en repostería y una amplia experiencia como tea blender. Se enfoca en la identificación y mezcla de sabores de distintas hierbas y especies principalmente locales. Antes de iniciar, les contamos que tendremos un espacio de preguntas al finalizar la intervención de los profesores, por lo que los invitamos a todos a enviarnos a través del chat y a través del espacio de preguntas y respuestas las inquietudes que tengan sobre esta temática y pues sus preguntas para este espacio. Pueden enviar estas preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribirle de forma directa a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen dudas técnicas, les pedimos que escriban al panelista que se llama Soporte Técnico. Al finalizar la charla les vamos a compartir una encuesta que les pedimos diligenciar. Es la forma como nosotros tenemos de conocer cómo fue su experiencia en esta actividad. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos con el evento. Profesores, bienvenidos. Gracias. Ahorita teníamos el micrófono como muteado. Yo soy Jorge y yo soy Camilo. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Entonces, digamos que nosotros hemos titulado esta charla Introducción a la Botánica y Usos Económicos y va a ser un muy breve recorrido sobre los principales usos de plantas y a medida que vayamos avanzando sobre los principales usos que los seres humanos le han dado a estos grupos. Sin embargo, para hablar de los organismos vivos, siempre es importante entender dónde viven. Uno siempre que quiere conocer algo es bueno analizar el entorno. Y en el caso de nosotros y las plantas, el entorno donde viven es este planeta, que si uno lo observa, esto puede sonar un poco curioso, pero pues es un planeta que es esférico y es un planeta que recibe sol, recibe luz del sol. Y acá vemos algo bien interesante en esta diapositiva que les estoy mostrando, y es que a medida que nosotros nos movemos por el planeta, la luz solar incide de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, a su lado izquierdo ustedes pueden ver que hay unos ángulos. Esos ángulos están representando la incidencia de la luz solar en el planeta. Acá hacia el centro vemos el ecuador terrestre, y en el ecuador terrestre pasa algo interesante, y es que la luz solar incide más o menos aproximadamente a un ángulo de 90 grados, pero a medida que nosotros nos movemos o hacia el norte o hacia el sur, perdón, este ángulo va disminuyendo. Esto, digamos que va a tener varias implicaciones en el planeta, pero antes quiero como proponerles algo que ustedes pueden llegar a hacer en casa, eh, que es básicamente esto, y es que todos estamos en cuarentena. Les propongo que si tienen una linterna, cojan la linterna y la pongan a alumbrar sobre un papelito, puede ser oscuro. Entonces lo primero que van a hacer es poner la linterna, prenderla, y entonces van a medir la superficie de luz que ocupa el reflejo de la linterna sobre el papel a 90 grados. Pues la ponen a 90 grados, miran el papel, y entonces dicen, ah, bueno, la superficie es tanto. Y eso lo vamos a considerar como una unidad. Entonces eso que yo medí va a ser una unidad de superficie. Después van a ladear un poquito la linterna a 45 grados. Estamos hablando de la misma luz. Pero ahora se van a dar cuenta, cuando lo hagan en casa, que el área ocupada por la luz va a ser un poquito mayor. Entonces es
la misma intensidad de luz, pero en un área, en una superficie mayor. En este caso, en este ejemplo, está a 1.4 unidades de superficie. Si digamos que llevamos ese ejercicio más al extremo y ladeamos totalmente esa linterna hacia un ángulo de 30 grados, vamos a tener la misma luz, pero en una superficie mucho mayor. Eso es lo que sucede en el planeta. Por ejemplo, vemos que acá, hacia las zonas ecuatoriales, vamos a tener pues bastante luz, ¿sí? En un área menor, en un área muy concentrada, pero a medida que nos movemos a los polos, esa luz se va a dispersar muchísimo más. Entonces, digamos que nosotros podemos entender el planeta como una gran bola de agua, ¿sí? Y cuando uno calienta el agua, esencialmente lo que va a pasar es que pues, se evapora. Entonces, como tenemos en las zonas ecuatoriales o zonas tropicales, tenemos muchísima luz, pues también vamos a tener una muy buena evaporación de agua. Como todo lo que sube tiene que bajar, básicamente toda esa agua que se evapora eventualmente va a caer de nuevo a la tierra en forma de precipitación. Entonces, adivinen que cuando uno tiene mucho sol y mucha agua y a las plantas les encanta el sol y el agua, pues voy a tener muchísimas plantas. Entonces, básicamente, una de las zonas de mayor diversidad de plantas es pues donde estamos parados, que son las zonas ecuatoriales, las zonas tropicales. Asimismo, todos estos vientos que acá en las zonas tropicales pierden como su humedad, van a bajar nuevamente, pero secos, hacia dos latitudes particulares, la 30 norte, que más o menos corresponde con el trópico de Cáncer, y la 30 sur, que corresponde más o menos con el trópico de Capricornio. Y ahí pues en esas zonas lo que voy a tener son vientos muy secos, entonces y poca precipitación, poca lluvia. Entonces en estas zonas, por ejemplo, se van a formar los principales desiertos. Entonces, digamos, acá en el norte vamos a tener el desierto de Sonora, por allá en Asia el desierto de Gobi, acá en el sur, para no irnos tan lejos, en Chile tenemos el desierto de Atacama, en África tenemos el desierto de Sahara, y es precisamente por eso. Y claramente van a haber varios grupos de plantas adaptados a estas condiciones. Esto es muy importante que lo tengamos presente siempre que vamos a estudiar un grupo de plantas y es dónde está viviendo, porque de acuerdo a las condiciones del entorno, pues se va a adaptar. Este tipo de cambios físicos del planeta, este tipo de presiones físicas sobre el planeta ha generado en millones de años, muchos años, distintos grupos de plantas. Nosotros en particular dividimos como dos grandes grupos, que son las plantas que son no vasculares, o sea, que no tienen tejidos de conducción de agua y de nutrientes, por decirlo así, verdaderos, y plantas vasculares que tienen, de pronto acá les recuerdo un poco el colegio, eh, tienen dos grandes tejidos de conducción muy famosos, el xilema que pues transporta el agua y el floema que transporta los nutrientes. Entonces la idea es que vamos a meternos un poquito en cada uno de estos grupos y vamos a ir comentando junto con Camilo los aspectos económicos o de usos que se le dan a estas plantas. Entonces digamos, el primer grupo que queremos comentarles son las algas. Y acá tenemos dos imágenes muy bonitas de un naturalista alemán que se llama Haeckel. Y tenemos dos grupos de algas, solo digamos que las que están más relacionadas con las plantas son las algas verdes que vemos a su izquierda. Y vemos un grupo que a mí en particular me encanta y que digamos que ustedes también podrían buscarlo para inspirarse con formas, que son los desmidos, que son algas verdes. Y a su lado derecho ven otro grupo que también normalmente todo esto es microscópico, pero pues también tienen formas impresionantes que vienen siendo las diatomeas. Digamos que todos estos grupos de algas componen algo que es muy importante para el mantenimiento del planeta y es el fitoplancton. Fito hace referencia a que hay plantas y entonces en este mapita básicamente, muy a grandes rasgos para no entrar en detalle, lo que queremos mostrarles es dónde hay más fitoplancton en el planeta y dónde hay menos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes ven los colores, los tonos más rojizos, más amarillentos y un poquito medio aguamarinas, quiere decir que hay una buena cantidad de este fitoplancton
en el planeta. Y las zonas que son más azules y más rojas, hay una menor cantidad o menor diversidad de este fitoplancton. Esto es importante porque el fitoplancton se asocia sobre todo a las zonas que son más frías en el planeta porque hay distintas corrientes oceánicas que se encargan de subir como todos estos nutrientes en estas zonas. Acá hay algo que de pronto queríamos resaltar y es que acá, yo no sé si ustedes ven, si ven mi cursor, pero digamos, acá les estoy señalando pues la isla del Japón y en la isla del Japón hay como una buena diversidad de fitoplancton y es un lugar donde hay también una buena diversidad de algas que se han venido aprovechando pues, con diversos usos gastronómicos y acá Camilo pues nos va a comentar un poco sobre eso. Sí, digamos que Japón en este caso es un buen ejemplo para irnos acercando al uso económico de las plantas a lo largo de la historia de la humanidad. Básicamente las plantas siempre han sido sinónimo de sobrevivencia, de supervivencia, ¿no? De alimentación, de ropa, de vivir, simplemente vivir. Y en este caso, digamos, en el caso de Japón, como explicaba Jorge, hay un volumen muy alto de algas y eh, pues hay mucho, pues orgánicamente y naturalmente hay como muchas preparaciones gastronómicas tradicionales con las algas y una de ellas es un caldo con una alga en específico que se llama kombu. Entonces, este caldo muy tradicional que siempre se ha consumido en algunas partes de Japón tiene un sabor bastante particular y por allá a principios del siglo pasado, del siglo XX, alguien empezó a preguntarse de qué venía ese sabor tan particular, este sabor tan característico de este caldo, porque sabe a lo que sabe. Y digamos que esta persona hizo el análisis y dijo, este sabor no lo podría yo como clasificar en los sabores que ya conozco, o sea, no es dulce, no es picante, no es amargo, no es agrio, entonces, ¿qué es esto? Entonces empezaron a investigar y en la Universidad de Tokio se tomaron muy en serio lo del caldo y se dieron cuenta que lo que le daba el sabor al caldo era el glutamato. Y ese glutamato lo ponía el alga o esta alga. Entonces empezaron a buscar en dónde más podían encontrar ese sabor o esa sensación que producía el glutamato y se dieron cuenta que también estaba, por ejemplo, en el tomate, en el queso, en los hongos, en todos estos ingredientes que vemos aquí en esta diapositiva. Y más recientemente, más o menos como en el 2002 o 2003, digamos que confirman que hay unos, digamos como en la lengua hay unos sensores, por decirlo de alguna forma, que están diseñados específicamente para ese sabor o para esa sensación que da este tipo de ingredientes. Lo que quiere decir que los humanos hemos estado buscando, al igual que el picante, el dulzor, el sabor agrio, el sabor amargo, también hemos estado buscando eso. Entonces, en ese caso, esta alga kombu fue la que impulsó o la que ayudó a descubrir este quinto sabor que algunos conocerán, que es el umami, también conocido como el quinto sabor salado. Entonces es muy importante eh, porque, digamos, como de forma natural, de forma orgánica, nosotros buscamos ese sabor en los alimentos. Por ejemplo, cuando hacemos un caldo de huesos, acá el caldo de costilla, o cuando mezclamos tomate, queso y hongos. Entonces ahí estamos, sin saberlo, buscando, propiciando ese sabor de umami. Otro de los grupos que queremos comentarles el día de hoy es el grupo de las briófitas, como comúnmente se conocen como musgos en el sentido como amplio de la palabra. Eh, la palabra, digamos, en botánica hay muchas palabras que son, y en ciencias hay muchas palabras que son compuestas, ¿sí? Entonces, brío viene del griego musgo y fitos siempre va a hacer referencia a que estamos hablando de un vegetal. Eh, Nosotros acá hoy vamos a comentarles tres grupos principales. El primero es de las hepáticas y acá les traigo una imagen que viene de las doctrinas de las asignaturas, eh, que pues originalmente fue como propuesta por Paracelso. Y la doctrina de las asignaturas decía que las plantas normalmente tienen, como las plantas eran las que se usaban para sanar,
tienen la forma del órgano que sana. Entonces, yo siempre que enseño botánica y veo una hepática, yo no sé quién le vio la forma de hígado a eso, pero pues al parecer pues, le veían forma de hígado, entonces decían que servía para tratar los malestares hepáticos. Hoy día pues se han hecho estudios y no se ha encontrado ningún tipo de compuesto o ningún tipo de ayuda, digamos, a estos malestares. Ahí, digamos, les muestro acá abajo hay otra imagen que no es una hepática, dice una planta que se dice Sinosorquis, no lo veo muy bien, pero pues como que las raíces tienen forma de testículos, entonces decían, ah, claro, eso debe servir de alguna manera para los malestares pues, de los testículos. Digamos que esa doctrina de las asignaturas hoy día pues no tiene pues, vigencia, ¿no? Otro de los grupos que también hay de estos biófitas son los antroceros, que no son tan sencillos de ver como las hepáticas. Las hepáticas, digamos que ustedes si tienen un jardín a veces crecen debajo de las plantas en ambientes muy húmedos. Los antroceros necesitan ambientes aún más húmedos. Digamos que el nombre viene de que de pronto en la imagen, no sé si lo verán muy bien, pero tiene unos cachitos que van a servir como unas estructuras de dispersión de esporas. Acá, digamos, para la gente que está en Bogotá, yo, por ejemplo, las he visto hacia la Quebrada de la Vieja, debajo de cascadas, pero normalmente no es tan sencillo de ver a los santoceros. Y finalmente hay un grupo que ya son los musgos en el sentido estricto, y para una ciudad y para un país como Colombia es supremamente importante este grupo de los musgos, ahí, porque básicamente nosotros, o gran parte del agua que nosotros bebemos viene de los páramos, y esa agua de los páramos básicamente es recolectada por unas esponjas que son estos musgos. En particular acá les estamos mostrando un musgo que se llama sphagnum, que puede como que retener grandes cantidades de agua, y comúnmente se le conoce también como la turba. Y la turba se ha usado en el proceso de fabricación de whiskies ahumados. Entonces, durante el proceso de malteado, que de pronto para los que no conozcan el proceso de malteado es forzar la germinación de la cebada, ¿sí? Para después secarla rápidamente. Ese secado rápido en muchos whiskies se puede hacer como al aire libre, o en el caso de los whiskies ahumados, lo que se hace es que se coge esta turba, este musgo, y se comienza a aprovechar este humo para infusionar, por decir, no, para aromatizar el whisky, eh, porque el humo que produce el sphagnum, el musgo, tiene muchos fenoles. Entonces, digamos, uno de los controles de calidad o de las clasificaciones de estos whiskies ahumados viene de acuerdo al número de fenoles, a la proporción, a la concentración de fenoles que tienen, siendo los que tienen más contenidos de fenoles los más fuertes. Otro de los grupos grandes de las plantas son las pteridófitas, que acá la palabra también es muy bonita. Pteros viene del griego que quiere decir alas. Entonces, digamos, acá en la mitad les estamos mostrando, pues, ustedes ven una hoja de lecho que parece como el ala de un pájaro. Acá queremos comentarles básicamente tres grupos. El primero es el de los licopodios, que los licopodios nuevamente los pueden encontrar en bosques altoandinos o en páramos también. Eh, digamos, tienen unos conitos acá al final, unos estróbilos al final, y las esporas son inflamables. Entonces se usaba mucho ahora no, pero se usaban sobre todo en pirotecnia, o para hacer como trucos de magia. Entonces uno se llevaba como que sus esporas de licopodio, entonces botaba las esporas y eso sacaba chispitas y entonces era todo un espectáculo. Todavía yo creo que se pasa. Eh, en el centro, digamos que tenemos los helechos, y tenemos un helecho que vemos mucho en Bogotá, que es el helecho arborescente, que se llama ciatea. Es muy bonito, y pues las hojas de estos helechos son características así como alas. Y finalmente, un grupo que les queremos mencionar y que nos gusta muchísimo los dos son los equisetos o las colas de caballo, y que las colas de caballo tienen una forma bien particular. Cuando uno se acerca a una cola de caballo, tiene un tallo como acanalado, es hueco, la textura es un poco, yo no sé, a mí me recuerda como al metal, porque tiene además como
como compuestos con silicio. Entonces, digamos, antes se usaba como un bombril, como una esponjilla, como para lavar la loza. Em, y tiene muchos usos también en el campo de las bebidas. No sé, Sí, comentar algo. sí, digamos que la cola de caballo principalmente se ha usado mucho por sus beneficios medicinales. Ya saben, la abuelita haciendo remedios caseros. Y la cola de caballo tiene un uso sobre todo en los Andes. Actualmente uno puede encontrar bebidas a base de cola de caballo, mucha variedad de bebidas en Perú, por ejemplo, acá en Colombia también, sobre todo en la zona de Nariño. Pero en Perú hay una preparación típica, súper tradicional, que es el emoliente, que tiene varios ingredientes, entre ellos la base, pues siempre tiene cola de caballo. Y principalmente, cuando se empezó a hacer esta preparación, se buscaba principalmente usar, sí, como aprovechar los beneficios medicinales de la planta que sirve principalmente para todo lo que tiene que ver con líquidos en el cuerpo. Entonces, infecciones urinarias, exceso de líquido, pues humecta también. Entonces, esa era principalmente la razón por la que se usaba. Actualmente se sigue usando, yo creo que más que todo como placer, así como gustativo, se mezcla con muchas frutas, se mezcla con especias y, y se hace como emoliente de sabores. Y digamos que a nivel estético también se usa mucho. Se usa principalmente para champús, sí, como por el tema de humectar el cuero cabelludo y también para cremas de antiarrugas. Dice que rejuvenece, rejuvenece, entonces es como muy común encontrar que en cremas antiarrugas usen en la cola de caballo. Aparte es una planta divina, aquí en Bogotá se consigue fácil, yo la he encontrado fácil en las plazas de mercado y uno normalmente no la usa mucho y es una planta bien chévere. Yo quería preguntarte, digamos, Camilo, digamos, hace varias preparaciones pues de bebidas y pues obviamente una de las que usa es la cola de caballo. ¿Tú normalmente con qué tipo de frutas las mezclas, de plantas las mezclas? Pues digamos, si uno va a hacer como la receta tradicional del emoliente, que es como en bebidas, es como donde yo más la he visto, siempre está acompañada de la linaza y de la cebada, Ok, que es como la base del emoliente. Y lo que hace es como que una bebida muy densa, como espesa, y, y el sabor es como muy herbal, digamos que la cola de caballo el sabor es muy herbal y por eso mismo es como muy versátil. Entonces, como ya tenemos ese sabor herbal, lo que uno busca es ponerle dulce, dulzor con frutas, puede ser con manzana, con pera, acá tenemos guayaba, eh, y alguna especia. Entonces puede ser anís, puede ser canela, puede ser pimientas, ok. tratando de equilibrar los sabores. Y si usamos también ingredientes que van como por esa línea, como la canela, como especies, pues vamos a terminar como haciendo más redondas sus beneficios medicinales. Ok, Sí. pues es bien interesante porque pues yo cuando he tomado estas preparaciones con cola de caballo siempre le siento como un sabor como espeso, pero agradable al paladar. Entonces, digamos ahorita que Camilo menciona que normalmente la mezcla con manzana, con guayaba, con pera, es muy interesante por el hecho de que todas estas, incluida la cola de caballo, tiene pectinas. Las pectinas son unos compuestos químicos que básicamente cuando se mezclan con el agua, como que forman geles. Entonces, digamos que a nivel, pues, como tú estabas diciendo ahorita que a nivel digestivo y a nivel renal, pues tiene propiedades Sí, diuréticas. es muy diurética. Entonces, es casi, si uno lo piensa, es como, pues la misma palabra, lo emoliente también, como que limpia, como que baja. Entonces, ayuda mucho como para limpiar, Claro. específicamente por la vía urinaria. Claro, digamos, el nombre emoliente refiere a que desinflama. Digamos, acabo de contar una historia que yo no sé si hay alguien que ha tomado un curso de botánica conmigo, siempre la cuento. Y es que cuando yo a veces me iba a Choachí a buscar cola de caballo naturalmente, y ahí básicamente los campesinos me decían que ellos usaban la cola de caballo, que la maceraban y que usaban como ese macerado y se lo ponían en los oídos cuando tenían dolor pues, de orejas, de oído.
básicamente porque es un desinflamante. Quién sabe si esto pues tenga algún fundamento, pero digamos que se usa popularmente también pues, cerca a Bogotá. Pasando ya a otras plantas porque nos emocionamos con la cola de caballo. Tenemos las gimnospermas. Nuevamente es una palabra compuesta, es una palabra muy bonita. Gimno habla de algo que está desnudo y acá en este grupo las plantas se inventan algo en una estructura de dispersión que se llama la semilla, a eso hace referencia ese esperma. Y acá vamos a hablarles de tres grupos principales. El primero son los pinos. Y quise poner esta imagen que es la del pino pátula o el pino de Monterrey, que está, pues, se ve muchísimo en los cerros orientales de Bogotá, porque en algún momento se tomó la decisión de reforestar los cerros con esta planta, y la verdad que no fue una buena decisión, por el hecho que es una planta que absorbe muchísima agua, entonces necesita mucha agua. Es una planta además que las hojas, o normalmente comúnmente lo que uno le llama la paja, como que tiene compuestos que son muy ácidos, que acidifican el suelo, entonces solo los pinos van a crecer ahí. Entonces, pues acaba, digamos, con la diversidad de esta zona. También, aunque no parezca, pues Bogotá es una ciudad tropical, entonces pues recibe, por eso que les decía al principio de este seminario, eh, pues recibe una buena cantidad de sol al año, entonces digamos que eso también hace que se puedan llegar a dar incendios por esta planta. Sin embargo, nosotros tenemos algunos pinos nativos. Normalmente uno siempre que piensa en pinos piensa o en Norteamérica, o en Europa, o en Argentina, o en Chile, pues, o en Canadá. Pero nosotros acá en Colombia tenemos algunas especies de pinos. Pueden después, digamos, buscar al pino romerón, al pino chaquir, pues que le llaman también pino chaquir o pino colombiano, el podocarpus. Lastimosamente, pues en particular el pino romerón tiene una madera que es blanca y que es muy buena, ¿sí? Entonces sus poblaciones por talas fueron bajando, pues, por la destrucción del hábitat. Otro de los grupos que les queremos comentar dentro de las gimnospermas son los cipreses, y acá les muestro una foto de otro ciprés que se ve bastante en Bogotá. De hecho, el árbol más viejo de Bogotá, yo les estoy hablando mucho de Bogotá porque digamos que es mi entorno, ¿sí? Pero si hay gente de otras partes, pues puede observar también la presencia de estas plantas. El árbol más viejo de la ciudad de Bogotá es un ciprés y está en un lugar que se llama la Quinta de Bolívar. Digamos que cuando pase esto de la cuarentena pueden ir y visitarlo, tiene 200 y muchos años. Eh, y digamos que en términos de usos económicos acá en Colombia, pues no son muchos, más allá de que son árboles maderables o se pueden sacar aceites esenciales de las hojas. Sin embargo, es muy famoso porque hay un ciprés en particular que se llama el enebro, que tiene unos conos que se llaman enebrinas. Este ciprés, este enebro no se da acá en América, es más de zonas más templadas, en particular de Europa. Entonces, estas enebrinas o estos conos que les muestro por acá de los cipreses se usan para aromatizar los ginebras. Entonces, hay algunas botellas de ginebra, por ejemplo, que muestran al lado los componentes botánicos que usan, y pues el esencial tiene que ser este enebro que también se llama Juniperus. Nosotros aquí en Colombia digamos que no lo tenemos, por lo tanto no, pues no hacemos ginebras, aunque yo he visto, no sé, digamos en particular, si de pronto en algún momento alguien sabe y nos puede comentar por el chat con qué aromatizan los ginebras colombianos, sería buenísimo y como que añadiría información a este tema. Finalmente, un grupo de plantas que me encanta, que me parece divino, además porque son gimnospermas que son suramericanas, que son las araucarias. En la foto, en la imagen, yo la verdad voy a correr algo porque no sé si es que esto ustedes lo ven. Acá, sí, creo que toda la... Em, este árbol que ven en la foto a su lado derecho se llama Araucaria angustifolia. Nosotros acá le decimos el pino candelabro, pero ese tiene bastantes nombres comunes. Es una planta, como les decía, nativa del sur de Brasil, de Chile. Es una planta que tiene unos conos que tienen también usos
culinarios y ahí creo que ellos quieren Sí, comentar algo. bueno, con la araucaria pasa algo chévere que también podemos como un poquito recordar que uno también de los principales usos que se le hizo a las plantas también son los usos rituales. Y en el caso de de la araucaria, en Chile, eh, los indígenas mapuche hacen esta bebida que se llama Mundai. Entonces cogen el cono y separan las semillas que vendrían siendo piñones y hacen como una especie de fermentación súper artesanal. Entonces las mastican, las escupen y las dejan fermentar un poco, luego hacen una especie de masa y pues tienen como resultado esta bebida que le llaman Mundai, que al principio realmente era como parte de un rito, era casi como una ofrenda. Actualmente sigue preparándose, sigue produciendo, no sé qué tan comercial sea, pero digamos que la parte ritual, la parte medicinal siempre también como que ha sido base para lo que nosotros actualmente usamos como eh, a nivel gastronómico las plantas, siempre es como una base gastronómica importante. Ok, digamos que el de la araucaria también, al sur de Brasil sobre todo, esta planta produce conos en octubre y son conos grandotes. Entonces se comen los piñones, ellos lo ponen como en una olla a presión y se comen los piñones que básicamente se estarían comiendo las semillas del árbol. Esto también habla que a veces estos usos económicos ponen en peligro las poblaciones Exacto. naturales. Y es que algo que se dan cuenta al sur de Brasil es que, bueno, llegado octubre, que es cuando bota los conos, todo el mundo pues comienza a coger los conos, los prepara, se los come, pero básicamente están comiendo la semilla. Y pues si yo me como la semilla del árbol, pues no voy a producir nuevas poblaciones. Entonces, sobre todo en Brasil, se han impulsado muchos planes de conservación de este árbol porque está pues amenazado eh, por, pues, por su, ¿cómo se diría? Como por lo rico que es comerse el piñón y por la tradición de comérselo en octubre. Em, Acá, digamos que muchas veces cuando se refieren a las gimnospermas y se refieren a los conos de las gimnospermas, muchos textos, sobre todo de botánica o las traducciones, no sé, a veces se refieren como las flores de los pinos y es un término poco preciso, o los frutos, acá esto a veces le dicen el fruto y no es un fruto porque resulta que las plantas, pues después de esto se inventan las flores y los frutos, y entonces acá entramos al grupo de las angiospermas. Angio quiere decir algo cubierto y esperma hace referencia a la semilla. Y acá pues como que la semilla se pone vestido y ese vestido es el fruto, ¿sí? Y tenemos tres grandes grupos de angiospermas. En su lado izquierdo, acá ven las monocotiledonias y ahí les pongo una foto de nuestro árbol nacional, que es la palma de cera de Quindío, que es la palma más alta del mundo. En el centro tenemos las eudicotiledonias y aquí les pongo un árbol que se ve bastante en la ciudad de Bogotá y es el cerezo. Y hay otro árbol que también lo ven acá en Bogotá y en varias regiones del país, que es el magnolio, que hace parte del grupo de las angiospermas basales. Este también lo conocen como el molenillo, porque acá pues, las angiospermas basales por lo general tienen flores muy grandes. Y este pedazo del centro, que ustedes ven por lo general, es muy leñoso. Entonces la gente muchas veces como que esperaba que se le cayeran los pétalos y lo usaban como molenillo. Entonces también por eso le llaman molenillo. Hay varias poblaciones de molenillo amenazadas en el país, sobre todo por destrucción del hábitat. Eh, digamos que en esta parte de las angiospermas hay como una explosión de usos económicos y muchas plantas muy famosas van a estar acá. Eh, Nosotros nada más acá les vamos a dar un ejemplo de cuatro, pero hay un montón. Acá, digamos, se nos salió la coca. La coca también es una planta con bastantes usos económicos y rituales. Mm, digamos que se nos salieron varias, la amapola, por ejemplo, que también tiene usos económicos y rituales. Acá digamos que vamos a hablarles muy brevemente del cacao, que es una planta nativa de América, así como el tabaco. El cacao tiene un nombre que a mí en particular me parece muy, muy bonito, que es Teobroma cacao. Teos habla de Dios y broma es alimento, entonces era el alimento, digamos, de los dioses, porque a partir de esto
Los aztecas la fermentaban y pues hacían chocolate, que también era considerado una bebida sagrada. El tabaco, Nicotiana tabacum, pues, que es una planta nativa, digamos, del Caribe y que también tiene muchos usos rituales, pero que actualmente pues se ha difundido más como en cigarrillos, sobre todo, pero es una planta sagrada, o pues que es considerada sagrada para muchas comunidades. Pues nosotros estamos ahorita transmitiendo desde Colombia y en Colombia pues nosotros producimos bastante café y de la variedad arábiga que la tenemos acá y pues que básicamente pues, se le da un gran uso económico al café acá en Colombia. Y finalmente pues mucha gente le gusta y prueba, y toma té. El té es la Camellia sinensis, que sinensis hace referencia a que es de China. Acá no les dije, pero arábica digamos que es una especie de café que hace referencia a la península arábiga y un poco al Cuerno de Etiopía. Em, Acá digamos que lo va a pasar la palabra a Camilo, porque pues muchas de esas angiospermas se usan en infusiones y decocciones. Sí, sí, digamos que a nivel gastronómico y de uso ya diario, es en este grupo en donde encontramos como muchos recursos. Yo específicamente trabajo con medios líquidos, con agua, con leches, con algunos licores, con aceites. Y una buena guía cuando uno quiere empezar a acercarse a estos ingredientes como ingredientes, usarlos en platos, digamos que hay como unas variables que uno lo ayudan como guía. Entonces, digamos, está el ingrediente como tal, o sea, tener el ingrediente, que ya les voy a, como a contar más o menos yo cómo los clasifico. Está el medio, que como les digo, yo prefiero los medios líquidos, es donde trabajo a diario, pero el medio también puede ser grasas, pueden ser más sólidos. Y el tiempo y la temperatura que van como de la mano. Si tenemos en cuenta, como que nos van a permitir sacarle mucho provecho a las plantas o a la parte de la planta que deseamos. Y esa es la otra clasificación como que yo tengo como en cuenta cuando quiero usarlas. Entonces, primero están las especies que ahí como que empiezo a usar lo que está debajo de la tierra o en la parte de abajo. Entonces empezamos de abajo hacia arriba. Entonces están las semillas, las cortezas, digamos que también pueden ser los rizomas o las raíces. Y todo esta clasificación como que la enmarco en dos, digamos, como expresiones que podemos hacer con las plantas, que son las infusiones y las decocciones, pero son a nivel muy general porque pues, se pueden hacer mucho con las plantas, pero digamos que en estas dos se recogen varias cosas. Entonces, dependiendo en la parte de la planta, vamos a ver a qué le podemos aplicar como para ir a lo seguro y disfrutar de la planta. Entonces, si vamos a hablar de semillas, digamos, si pensamos en una semilla, pues yo creo que todos podríamos coincidir en que es dura, es fibrosa, es fuerte. Eso es una señal de que aguanta. Pues Ok, aguanta tiempo y aguanta temperatura. O aguantan temperaturas muy altas o temperaturas no tan altas, pero aguanta harto tiempo en el medio que decíamos. Entonces, digamos que aquí en nuestro contexto es muy conocidas las aguas aromáticas. Entonces, por ejemplo, ahí usamos las cortezas, entonces usamos canela, usamos anís, en el carajillo, en las aguapanelas, eh, a veces hasta en los mismos tintos, también los usamos con canelas, con especias, con diferentes especias, y se le pone a alta temperatura a y se le veces. pone a alta temperatura, digamos que generalmente es súper caliente, entonces uno cuando ve, por ejemplo, cerca donde yo estudiaba en la universidad, se paraban señores con ollas gigantes y yo estudiaba en la noche, entonces uno salía a las 8 de la noche a tener un hueco y estaba este señor con una olla lleno de hierbas y especias hirviendo, eh, y miel, entonces digamos que, pues sí, aguantan mucha temperatura. Después vamos con las hierbas que están como las hojas, las que caben, podrían en algunos casos ser los tallos, digamos, como recordando un poco la diapositiva anterior, está por ejemplo el té. Entonces el té, que es una hoja, digamos que la parte del árbol o
el arbusto que se usa solo la hoja, pues es más sutil, es más sensible, no va a aguantar tanto. Si lo vamos a someter a calor o si lo vamos a someter a mucho tiempo en el agua o en leche también, lo que vamos a hacer es que o lo quemamos o lo sobreextraemos, entonces no tenemos ni sabor ni tenemos beneficios. Entonces, las flores y las hojas son más delicadas. Entonces, lo que hacemos es una infusión. La anterior era una decocción, esto es una infusión. Entonces, lo que hacemos es que calentamos el agua o el medio separado a la hoja o a la flor, a las flores. Por supuesto que hay algunas excepciones, hay hojas que aguantan mucho. Por ejemplo, acá eh, la hoja, por ejemplo, de romero o del té de Bogotá, que también es súper dura, aguantaría tiempo y temperatura, pero en términos generales una flor, por ejemplo, es mejor calentar el agua antes, separado, y, y hacer una infusión. Pues que dejamos una imagen como de un tendido de hierbas, que es súper bonito, que es lo que uno ve en muchas plazas, y eso es una forma de conservar las plantas. Entonces, para este grupo de hojas o de flores, sirve mucho, digamos, como esta técnica eh, súper tradicional para conservar. Entonces, de repente, vamos a tener más tiempo un ramito de plantas. Y la forma correcta de hacerlo, aunque pareciera que no tiene ciencia, pues tampoco es una cosa del otro mundo, pero sí es de mucho cuidado, como las plantas mismas, es de mucho cuidado. Entonces lo que uno hace es como coger manojitos que no sean tan gruesos, amarrarlos boca abajo, y es importante que no sean tan gruesos para que le circule el aire y pueda secar de forma uniforme y no se empiece como a crear hongo en el medio. Y se pone boca abajo para concentrar todos los aceites en la punta. Con eso se pueden hacer aguas aromáticas, infusiones, se pueden meter en caldos. Si hacemos un buen deshidratado, entonces vamos a poder hacer ya no solo infusiones, sino decocciones. Entonces mezclamos tubérculos, raíces y hacemos un caldo, por ejemplo. Yo ahí tenía una pregunta y es que muchas veces dice lo de té, ¿no? Que no, que me voy a tomar un té de romero, o sea, todo eso es cuando uno dice me voy a tomar un té de romero de manzanilla, ¿siempre tiene té o? Pues como para ir ya como al aspecto súper técnico y súper estricto de la palabra, si hablamos de té, como veíamos en la diapositiva anterior, acá vemos que es de la Camellia sinensis. Entonces, para que sea té, la bebida del té, viene un proceso que se le hace a la hoja de la Camellia sinensis. Ok, Tú la tienes más clara ahí con, con las especies de plantas y eso. Tengo entendido que hay subespecies de Camellia, ok, pero tiene que ser de camellia para que se llame té, digamos ok. como en el sentido así súper estricto de la palabra, y lo demás puede ser infusiones, aguas aromáticas, aguas frescas. Entonces puede ser de repente que tenemos un té verde o negro y lo acompañamos de rosas. Entonces tenemos Ok. un té con rosas. Pero si es solo rosas o solo manzanilla, entonces es un agua aromatizada con manzanilla, o es un agua fresca de manzanilla, o es un agua de sidrón, una infusión de sidrón. Y en los frutos, digamos que las frutas son más, también si las observamos, digamos que todo es muy intuitivo, pues si las observamos pues son carnosas, algunas tienen semillas, tienen una tecnología de empacado súper avanzada. Entonces ellas son más versátiles, entonces las podemos usar en diferentes medios, se pueden usar en agua, se pueden usar en leche. Por ejemplo, acá tenemos una de mis frutas favoritas, maracuyá, que la foto la vemos como un jugo delicioso, pero ese jugo también lo podemos hacer en leche, pero resulta que esa leche lo podemos mezclar con otros ingredientes y hacer una panacota, o entonces aguanta no solo grasa, sino que aguanta refrigeración, pero de repente también hay frutas que podemos hornear, es como la manzana, los duraznos. Las frutas se prestan para mucho más tratamientos, mucho más versátiles, y si vemos de repente como esta siempre vemos como un equilibrio porque también cada grupito nos acerca a un tipo de sabor. Entonces, las plantas también en sí mismos son una alquimia, ¿no? O sea, son una combinación de muchas cosas. Entonces, se presta para mezclarlas. Entonces, de repente, si elegimos unos ingredientes que hacen parte de las semillas, entonces de repente elegimos una semilla de anís, lo mezclamos con una hoja de qué sé yo, de albahaca y le ponemos morat, vamos a tener una alquimia súper equilibrada donde estamos como dando la totalidad de las plantas. Ok.
Bueno, digamos que la idea de, ya un poco para cerrar, antes de, o pues de la ronda de preguntas, es que pues esta charla fue un poco un abrebocas a un curso que, bueno, que inicialmente se iba a hacer presencial, que era el de botánica para no botánicos, pero por esto de la cuarentena y esto pues no se hizo y ahorita se está la dirección, educación continuada está pues haciendo algunos ajustes para pues hacerlo virtual. Entonces pues también es una invitación para que estén muy pendientes si están interesados, si les gustó. Básicamente se ahondaría bastante en cada uno de estos ítems que se revisó en esta presentación y pues los instructores seríamos nosotros dos. Pues muchísimas gracias por asistir y pues quedamos muy atentos a sus preguntas en esta ronda de preguntas. Muchas gracias a ustedes por su intervención. Hemos recibido muchas preguntas. Vamos a empezar a formularlas para que ustedes nos ayuden con las respuestas. Entonces, aquí nos llega una que es corta, dice. ¿Glutamato es igual a glutamato sódico? Bueno, acá digamos que el glutamato es un aminoácido. Los aminoácidos son componentes de unos bloques estructurales de la vida que son las proteínas. Digamos, todo tiene proteínas. Esto tiene proteínas, los ojos tienen proteínas, el pelo tiene proteínas. Entonces el glutamato digamos que está en algunos, en las plantas y en los animales se puede dar. El glutamato monosódico es una sustancia química que se usa, que pues tiene en base el glutamato, pero se usa en muchas comidas precisamente por lo que decía Camilo, porque da sabor y entonces aumenta la salivación, es un poco adictivo, entonces digamos estas sopas, hay unas sopas que vienen como Las sopas instantáneas instantáneas, los cubitos de, no, sí, de cada que usaban las mamás, o bueno, los que, sí, que usaban cuando no era pequeñito, yo me acuerdo de los que son unos cubitos que también de sabor, eso es como ya el tomato monosódico. monosódico, ya. Pero el glutamato en solo es un aminoácido que es como, como te digo, es un componente de las proteínas y está, digamos que en la naturaleza. Perfecto. Gracias. También nos preguntan, ¿cómo podemos desarrollar turismo a partir de la botánica? Uf, sí, pues digamos, eh, no se puede hacer mucho, digamos que se puede hacer mucho, se puede destruir mucho también. Hay una parte que Jorge hablaba como de, están los recursos, lo importante no es solo usarlos para acabarlos. Yo creo que, digamos que en nuestro contexto en particular hay muchos ingredientes. Al principio de la presentación, Jorge explicaba por qué tenemos tanta variedad de plantas en Colombia. Básicamente se explicaba por qué. Y hay muchas de esas plantas que tienen uso gastronómico, medicinal. Bueno, hay muchísimos tipos de usos, pero están olvidadas. Entonces yo creo que un acercamiento al turismo también puede ser cómo podemos apoyar a las personas eh, que cosechen, bueno, tengan jardines de ingredientes que puedan ser útiles, que son locales y que no se conviertan necesariamente en monocultivos o de cosas que de repente no son pues locales, que no son de nosotros. Digamos, hay algo que en particular se puede explotar mucho más y son los jardines botánicos. Ciudades como Bogotá, como Medellín, tienen jardines botánicos bastante grandes, muy bonitos. Digamos que yo siento, pues eso es una mirada muy personal, pero siento que la apropiación, digamos, de las personas del Jardín Botánico de Medellín es mucho mayor que el de Bogotá. Y siento que ese puede ser un eje, digamos, un punto turístico, se pueden comenzar a desarrollar. Yo digamos que las he hecho y los resultados han sido muy positivos. Visitas guiadas al jardín botánico. Es algo que a la gente le gusta mucho y muchas veces la gente mismo de Bogotá dice como, oigan, no tenía ni idea que pues, esto era así. Digamos que nosotros en nuestras ciudades, digamos en Colombia, estamos rodeados de mucha naturaleza y se pueden desarrollar alternativas, obviamente pues pensando muy bien en cómo se cuidan los senderos, pero de senderismo también. Sí, yo creo que las posibilidades son bien amplias. Sí, señor. Bueno, nos llega otra pregunta y es, en esta época del coronavirus, hay un gran interés comercial en plantas que mejoren el sistema inmunológico.
¿Qué plantas creen que puedan brindar este beneficio y que puedan tener un gran potencial comercial en esta época? Pues hay una, es un que ha sido usado desde siempre, digamos que también hace parte como de una medicina que es la Ayurveda. Pues digamos que la Ayurveda básicamente se centra en la alimentación y cómo la alimentación puede ayudar a prevenir. Y creo que eso hace las plantas también. Las plantas nos pueden ayudar a prevenir mucho, como a generar un mecanismo de defensa, eh, así como de súper primera categoría. Y una de las ayudas que pueden servir, que pueden ser fáciles de conseguir, es la cúrcuma, específicamente la cúrcuma mezclada con la pimienta negra. Ellas dos hacen como un equipo así súper bueno y lo que hace es como que propicia el aumento de defensas, entonces ayuda al sistema inmunológico, pero creo que sobre todo es como el cuidado de la alimentación balanceada, entonces comer lo que realmente necesitamos, no comer de más en el sentido de no comer grasas de más, no comer carbohidratos de más, sino mantener como una coherencia en la alimentación. Entonces, en ese sentido, pues la alimentación pues son todas plantas. Entonces, hay unas plantas, como les digo, la cúrcuma, la pimienta negra es un súper aliado en estos días que debería, pues digamos, deberíamos tener como un consumo regular, pero creo yo que las plantas y la alimentación son como una ayuda que deberíamos verla como una ayuda constante. Si tenemos una buena alimentación, deberíamos poder responder bien a este tipo de cosas como las que estamos viviendo, pero no debería ser en este momento en donde solo nos preocupemos por comer bien o acercarnos a las plantas que nos ayudan. Bien, sí. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta de Silvia. Nos dice, ¿qué usos medicinales o económicos se le puede dar al pino o al retamo espinoso, teniendo en cuenta su alto potencial invasor en Colombia? Pues mira, digamos que el retamo espinoso es una especie conocida de Europa. Yo la verdad, pues que no tengo conocimiento de potenciales medicinales que tenga esta planta, pero yo bajo por o sea, por el tipo de invasora que es, yo no, yo creo que tu pregunta o la pregunta que hizo Silvia va más hacia que si se puede usar toda esta planta ¿para qué? Para, digamos, cortarla y hacer medicinas con esto. Digamos que es una planta que así una le corte todas las hojas, las raíces vuelven y salen. Entonces, yo siento que el manejo, más allá de mirarle los usos medicinales para erradicarla, es realmente hacer un uso, digamos, muy concienzudo, pensar muy bien en cómo se radica desde el suelo, hacer un proceso de restauración ecológica que es bastante complejo porque, como te digo, sí es bastante invasora y yo, digamos que a la fecha sí no tengo conocimiento de usos medicinales que se le dé. Sí, yo tampoco. Listo. Bueno, aquí tenemos un caso. Oh, Angélica nos cuenta que quiere hacer un pequeño inventario de una reserva natural cerca de su pueblo, pero quisiera saber cuáles son esas herramientas, formatos, no es especialista en el tema, pero le gustaría poder caracterizar las plantas en este ecosistema y quisiera saber qué herramientas existen para ello. Esa pregunta se puede asemejar a otra que nos hicieron, así que la ujú. voy a formular y la pregunta es si existe una aplicación que nos permita a través de fotografías identificar la planta. En resumen, ¿qué aplicaciones tenemos para poder hacer identificación de las plantas? Bueno, digamos que cuando uno comienza identificando una planta, siempre es importante aproximarse a la forma, ¿sí? Aproximarse así en el momento en que uno lo mira, tiene estructuras reproductivas que de acuerdo a cada uno de los grupos que nosotros les mencionamos, pues varían, ¿sí? También es importante primero determinar qué es lo que quiero clasificar, si me quiero centrar más en las angiospermas, si me quiero centrar en las gimnospermas, si me quiero centrar en los helechos. Entonces, de acuerdo a eso, hay una serie digamos, de guías de campo. Digamos, una de las que más, bueno, ahorita lo tenía por ahí, pero está muy metido en libros y no está mostrado, pero digamos que
En Colombia, para Colombia, Ecuador y Perú, una de las guías que más se usa para identificación es la guía de Gentry. Tiene unas claves dicotómicas para, una vez que uno tiene una planta, comienza a mirar la forma, puede llegar digamos, hasta el género. Digamos que aplicaciones, yo sí he conocido aplicaciones que uno le toma la foto y esto le dice, pero para el caso de Colombia con la diversidad tan grande, yo creo que no se han desarrollado tantas, aunque no sé que hay gente del Instituto Humboldt que nos está escuchando, si hay alguien que sabe, como que nos cuente si el Instituto, digamos, Humboldt ha desarrollado alguna aplicación de identificación de plantas. Pero por lo pronto yo pensaría que hay varios grupos en Facebook que uno puede colgar fotos y decir, oiga, tengo una duda con esta planta y hay varios expertos que pueden ayudar a la identificación. Digamos que normalmente los inventarios pues que yo he visto se centran en angiospermas también porque es un grupo muy diverso y hay muchos expertos en angiospermas, digamos ya de lechos, hay muchos menos y de briófitas y algas y que muchísimos menos. Pero digamos que mi consejo puede ser esta guía de Gentry, de Alvin Gentry, se llama, bueno, bueno, la guía de identificación de woody plants de Perú, Ecuador y Colombia, y usar los grupos disponibles en Facebook, que hay unos muy buenos. Listo, acá escriben, hablan de Naturalista como una aplicación de Humboldt. Ujú. Quieren que repitas el nombre de la guía. Es- Otro día. Les voy a mostrar, espérenme un momentico, que me toca acá hacer como... Bueno, aquí voy formulando mientras la buscas. No, mira, ya, Eh, es esta. ya aquí. Es esta. La guía va en inglés, pero se llama A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest South America. Y el autor es Alwyn Gentry, y esto lo produce el Museo de Chicago. De hecho, el Museo de Historia Natural de Chicago tiene unas guías rápidas de identificación de plantas que la gente las puede subir. Se llama Chicago Rapid Field Guides y hay de Colombia, hay varias guías de identificación también de Colombia y de lugares específicos, digamos, de las fincas del Padre Luna hay, de páramos de por acá hay, bien. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta, nos dice. Ustedes comentaron sobre experiencias con la población y los conocimientos empíricos que estas personas tienen, pero esos saberes tienen riesgo de perderse. ¿Hay literatura que guarde para la posteridad esta información? Pues sí, hay mucha literatura, de hecho, uno de los ejes que estamos mirando en el curso es sobre todo el uso de estas plantas rituales. Digamos que Camilo directamente, no sé si nos quieras comentar un poco tu experiencia con comunidades, con Sí, personas. sí, pues digamos que aquí pues hay de todo, lo que pasa es que no hay muchas personas que le presten atención a, digamos que la producción grande de ciertas plantas, pues porque no las usamos, entonces les sale más conveniente, o pues también, pues de algo tienen que, pues no sé, sembrar solo papa o sembrar, no sé, cosas como que se puedan vender más fácil, pero hay muchas comunidades indígenas, yo por lo menos, pues en el lugar donde trabajamos, en el que trabajamos con familias indígenas arhuacas, que tienen, pues digamos, como que uno puede observar que sus saberes sí van pasando como generación a generación, pero pues llega una generación en donde ya no hay interés. Eh, pero sí, sobre todo, yo creo que sí hay libros específicos que podemos Sí, decir, no sé sí, si digamos, el pues, hay unos de Schultes, por Schultes, sí, ejemplo. que ahí hay muchas cosas de la Amazonía colombiana. Sí, hay un libro también muy bonito que tiene fotos que se llama El Bejuco del Alma y también habla de usos rituales de plantas de la Amazonía. Hay un libro bueno, hay un libro que es ya medio historia, que es El Río de Wade Davis, que también habla, por ejemplo, habla mucho de la guayusa, de la ayahuasca, de la coca, de usos rituales de la coca. Hay libros, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho que es un poquito más histórico, que habla de los enteógenos. Los enteógenos son esas plantas en es dentro, teos es Dios y genos es como el génesis, que permiten el nacimiento del Dios interno, que a veces se les llama alucinógenas.
que es el Farmacoteón de Jonathan Ott. Mejor dicho, literatura en esto hay bastante y digamos que a nosotros dos nos gusta muchísimo. Yo digamos que para iniciar pensaría recomendarles a Schultes o este libro El río de Wade Davis. Y una pues, sugerencia que no sobra, de pronto puede sonar como medio básica, pero yo le pregunto a mi abuela y a las amigas de mi abuela y a quien pueda, en las plazas, cuando voy les pregunto cómo usan, cómo hacen los remedios, porque uno conoce algunos remedios básicos que uno le hacían de niño, pero hay otros que no ni idea, y eso es conocimiento, y es conocimiento que alguien les pasó y a esa persona alguien les pasó, entonces tampoco pues hay que aprovechar esa información. Claro que sí. Ricardo nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir sopa de kombu en Bogotá? Tengo ni idea. Digamos, pero Yo he visto que venden el kombu como deshidratado por internet, pero no he visto un lugar sí, como este específico. Gastronomy Market, creo que es que se llama, que creo que venden algas. Pero no, si no estoy absolutamente seguro, no, yo no lo he visto así como en un lugar en Bogotá. Sí, pues digamos, yo sé que hay un restaurante japonés. No sabemos si podemos decir no. Sí, no sabemos si podemos decir nombre, pero digamos que hay restaurantes japoneses especializados por ejemplo, en ramen y en estas preparaciones que son más Sí. japonesas. Y hay pues, alguien más que también me hicieron una pregunta por pasar. Varias personas tienen la misma pregunta y el kombu es diferente al kombucha, no tiene nada que ver, aunque el nombre es similar. Entonces, tal vez si por ahí va la pregunta, es otra cosa totalmente diferente porque es un alga. Sí, 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 sí. El kombucha ya es otra cosa. Listo, tenemos otra pregunta de Fabiola y nos pregunta que si las preparaciones con Quisetum son en infusión o es licuado. Se puede hacer infusión o en decocción en realidad, o sea, se pone a hervir, o también se puede macerar y hacer una especie de, bueno, pero yo la recomiendo más en decocción, o sea, la ponen a hervir literalmente, unos 10 minutos. Y hay gente que, digamos, pues ya no se hace tanto, pero con las colas de caballo lo que se hacían es que los brotes jóvenes, así como los brotes jóvenes de bambú, se hacían vapor y se comían como espárragos. Entonces también es algo que pueden llegar a probar. Perfecto, bueno, tenemos aquí una última pregunta. Han hecho varios comentarios, si pueden comunicarse con ustedes si necesitan saber más del tema, si lo podemos hacer. Nos preguntan sobre el curso de botánica para no botánicos. Bueno, todos los cursos que tenemos sobre esta temática los van a poder encontrar en la página web www.educacioncontinua.edu.co. Bueno, les cuento la última pregunta que tenemos. Nos dice, ¿qué referencia tienen ustedes sobre esta actividad denominada baños forestales, que está relacionada al bienestar personal y de salud y es muy común en Japón? ¿Podría desarrollarse en América Latina? Pues mira, yo no, pues tú sabes, yo no sé de qué vaya la actividad. De pronto voy a lanzarme a pensar que es de pronto llevar a la gente en contacto más con los bosques, me imagino. No sé si la persona que hizo la pregunta nos puede aclarar de qué se trata la actividad de baños forestales. Sí, Pero digamos que si es algo así, sí es cierto y se ha probado y hay artículos científicos que hablan de los beneficios psicológicos de la naturaleza. Sí, entonces siempre, digamos, es bueno ahorita, pues no, por la situación en la que estamos, pues no es posible, digamos, que ir a un bosque o de pronto de la gente que vive en pueblos, si alguien nos escucha de un pueblo o de una finca. Entonces, pues digamos que esa conexión es importante, esa conexión calma, el respirar verde siempre es muy importante. Digamos que yo ahorita, ya que me metí como en ese asunto, en casa observen las plantas, observen cómo crecen, observen los patrones. Digamos acá nos pusimos a sembrar papas habanera, papa criollo, entonces todos los días estamos contentos mirando que le salió una nueva hoja, el ajo, tenemos hierbabuena, entonces yo siento que la conexión con las plantas
siempre le puede dar a uno mucho y uno puede entender realmente que son seres vivos y realmente llenarse de muchas cosas si uno permite que ellas le enseñen cosas a uno. Listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes, profesores, por esta intervención, por la respuesta a las preguntas y a los asistentes también les agradecemos todas las preguntas que nos llegaron. Ha sido un espacio bastante valioso. Queremos contarles a través del chat, les vamos a compartir unos enlaces. El primer enlace, profesor, si nos colabora pasando la diapositiva, Perdón. no se preocupe. El primer enlace que les compartimos es una encuesta. Nos importa mucho saber qué opinan sobre esta actividad y conocer cómo fue su experiencia aquí. El segundo enlace que les compartimos es un enlace de una página web que tenemos en Educación Continua, donde tenemos todos los contenidos digitales que estamos realizando, tanto la Universidad de los Andes como la Dirección de Educación Continua, más charlas como estas para que las conozcan. Aquí les ponemos unas de las que tenemos programadas para la próxima semana. La invitación es a que participen y como en esta también estén muy activos en la ronda de preguntas. En ese espacio también van a poder volver a vivir este evento si quieren volver a vivirlo, lo quieren compartir con alguna persona. Allí va a quedar cargado el video, que también nos han preguntado mucho al respecto. Bueno, sin más, queremos agradecerle su participación, a los profesores su Gracias. intervención nuevamente y bueno, esperamos poder contar con su participación en otras actividades como esta. Muchas gracias por asistir.